Bien, los problemas entonces ginecológicos en la adolescencia. Y especialmente estos problemas ginecológicos los vamos a encontrar a partir, ¿verdad?, de esta etapa de la pubertad, donde se comienzan a producirse todos estos cambios hormonales y de desarrollo de caracteres secundarios, es lo que nos van a dar algunos problemas, y especialmente para las mujeres. Lamentablemente, los problemas ginecológicos en la edad del adolescente están muy orientados hacia las mujeres y tienen relación principalmente con el ciclo menstrual. Entonces, como introducción, la adolescencia es un periodo que se caracteriza, ¿verdad?, por diferentes transformaciones y se vuelve objeto sistemático de una serie de cuidados, atenciones e intervenciones, tanto a nivel biológico o fisiológico, como también a nivel psicológico, porque es ahí también donde existen muchos cambios. En esta fase de la adolescencia, ¿verdad?, la primera etapa de la adolescencia es cuando nos encontramos con la pubertad y se alcanza la fertilidad. Muchas de las dudas que se plantean en estas edades son difíciles de resolver, ya que las personas más cercanas a los adolescentes son también adolescentes. Sabemos que en esta etapa se produce como un distanciamiento de los adolescentes con los padres o con la familia más cercana. Esto dado un poco por la etapa en que están los chiquillos de querer alcanzar mayor independencia, pero también está muy de la mano en relación a cómo ha sido la relación de este adolescente con su familia. Si han tenido una buena relación, si la comunicación es buena, si hay una cercanía con esos adultos, lo más probable es que el adolescente va a preguntar o va a tratar de despejar dudas con los padres o con los adultos más cercanos. Pero de no ser así, al que le pregunta es a otro adolescente y este está con las mismas dudas que él. Los padres, los tutores y los profesionales cercanos a los adolescentes muchas veces tampoco contamos o cuentan con las herramientas para poder hablar explícitamente de algunas de estas inquietudes. Muchas jóvenes transmiten sus dudas al ginecólogo, pero otras sienten vergüenza y no dan este paso, pues la sexualidad sigue siendo un tema tabú en muchos ámbitos y cuesta poder hablar abiertamente de ello. La patología ginecológica se da en todas las edades, aunque evidentemente es mucho más frecuente en los grupos de mujeres mayores. Dentro de las patologías más frecuentes que podemos mencionar o que vamos a tratar un poco acá de revisar, están los desórdenes menstruales, ¿ya?, el retardo en la menarquia, o sea, en la llegada de la primera menstruación, amenorrea, que pueden ser secundarias, pueden ser primarias o secundarias. Ya la amenorrea es la ausencia de la menstruación. Pueden haber también de oligomenorreas persistentes, sangrado vaginal anormal, una dismenorrea, flujo vaginal, dolor abdominal sin explicación, sospecha de abuso sexual, dolor o urgencia y poliaquiuria no explicada. Vamos a comenzar viendo algunos que son los más frecuentes y los que más llevan a la consulta muchas veces, y que son estos que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar por los trastornos menstruales en la adolescencia. Estos son comunes al inicio del periodo de fertilidad en la mujer y en su mayoría van a estar relacionados con una inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que sabemos que es el encargado, ¿no es cierto?, de echar a andar este proceso. Es cuando se activan las hormonas, la FSH y la LH, que en definitiva van a ir a actuar después a nivel de las gónadas. Los trastornos menstruales comunes en la adolescencia son la amenorrea, ¿ya?, que es la ausencia de la menstruación, la metrorragia disfuncional, el síndrome premenstrual y la dismenorrea. Vamos a ver cómo cada uno de estos se van presentando. Es importante también recalcar que la mayoría de los problemas menstruales en la adolescente son leves y son manejables.
Es muy importante acá educar a las adolescentes respecto a lo que les está pasando, de qué se trata este ciclo menstrual, que se ve muy como en detalle también en el colegio, en la enseñanza media, ¿verdad? En biología se estudia el síndrome premenstrual, para que ellas también puedan entender que esto es parte de un proceso que es normal. Hay algunas alteraciones o problemas que son parte de este proceso y de esa manera también ellas logran bajar su ansiedad y están más tranquilas. Muchas adolescentes, como les decía, no buscan atención médica por sus cuadros o por los problemas que están presentando, por lo que entonces una historia menstrual completa, dirigida, debe incluirse en la consulta de rutina. Si una adolescente consulta, ¿verdad?, por, no sé, cefalea podría ser, ¿cierto? Entonces es importante que el médico, la enfermera, que esté atendiendo en ese minuto o que tenga ese primer contacto con ese adolescente, hacer una historia de su ciclo menstrual, porque pudieran existir problemas que la chica no ha querido informar, que le da vergüenza o que no los considera importantes. Entonces es el momento de poder hacer esa anamnesis. La educación a través de pautas anticipatorias y el reconocimiento de síntomas anormales puede ayudar a estas niñas, pues algunos cuadros pueden requerir mayor investigación, debiendo entonces ser derivados a los especialistas, que sabemos que son los ginecólogos. La amenorrea. Este es un trastorno, ¿verdad?, de la menstruación. Es un cuadro frecuente durante la adolescencia y las causas más comunes no requieren derivación, pudiendo ser manejadas a nivel primario. Este es un síndrome clínico caracterizado por la falta de periodo menstrual espontáneo en la mujer en edad reproductiva. Vamos a definir como amenorrea primaria a la ausencia de menarquia a los 16 años. Si tenemos una Lola adolescente de 16 años que todavía, ¿no es cierto?, no le ha llegado su menarquia, entonces a esa niña la vamos a identificar con una amenorrea primaria. Y las amenorreas secundarias son aquellas que se presentan en pacientes que dejan de tener la menstruación luego de ciclos relativamente regulares. Corresponde una amenorrea secundaria a la ausencia de 3 ciclos consecutivos o de 6 meses de amenorrea. Amenorrea secundaria entonces es cuando la niña, habiendo tenido su menarquia y sus primeras menstruaciones, estas desaparecen por 3 ciclos consecutivos o 6 meses, dice, de amenorrea, entonces es necesario consultar. Ahora, cuando hablamos de amenorrea o ausencia de la menstruación, tenemos que tener súper claro este último punto que aparece acá, que siempre hay que descartar la posibilidad de un embarazo. Yo diría que en el 95-98% de las pacientes de los embarazos vienen de la mano de amenorrea. Hay también embarazos, hay mujeres que estando embarazadas siguen menstruando incluso hasta 6 meses de gestación. Y eso también, ¿verdad? Bueno, ese es otro problema, pero hay que estar atento porque esa posibilidad también existe. Algunas mujeres se quedan muy tranquilas porque están menstruando y sin embargo están embarazadas. Las causas: la amenorrea natural, el embarazo es una de ellas, el amamantamiento, pero este amamantamiento, para que vaya de la mano de una amenorrea, tiene que ser una lactancia exclusiva. No esto de que yo le doy pecho una hora en el día, el otro le doy mamadera, no. Es cuando uno hace una lactancia de 6 meses, por ejemplo, de lactancia exclusiva, está protegida entonces o sea, no hay regla y no hay posibilidades de embarazo. Y por supuesto, otra etapa de la mujer donde hay amenorrea natural es la menopausia. También el uso de algunos anticonceptivos orales hacen que no se tenga regla, algunos medicamentos, antipsicóticos, quimioterapias, antidepresivos, algunos medicamentos para la presión arterial o algunos antialérgicos. Por eso que cuando una niña consulta, lo primero es la anamnesis, ¿verdad? Y ver si qué pudiera estar causando esta amenorrea.
También hay algunos factores relacionados con el estilo de vida que provocan amenorrea, y esto se ha visto en el bajo peso corporal. Mujeres muy delgadas, ¿ya? Se ve mucho en las pacientes anoréxicas. También en grandes atletas o cuando hay ejercicio excesivo, ¿ya? Por una disminución de la grasa corporal. Ya ustedes saben que las hormonas requieren para su acción de la grasa corporal. Si en ausencia de esta, ¿no es cierto?, se produce un feedback negativo y por lo tanto no hay ciclo menstrual. Y por supuesto también estrés por alteración del hipotálamo, en estrés muy severo, muy prolongado. A veces también situaciones de duelo prolongados, dolorosos, que son inesperados, pudieran provocar este tipo de alteraciones. Otro, ahora, factores de riesgo, antecedentes familiares de amenorrea, trastornos de la alimentación y lo que ya dijimos, el entrenamiento deportivo riguroso. Cuando estamos hablando más bien de atletas, mujeres dedicadas, ¿no es cierto?, en algunos deportes. Aquí hay un cuadro que nos refleja muy bien, ¿no es cierto?, cuáles son las causas de amenorrea primaria, ¿ya? Y aquí la divide en dos. Puede haber una amenorrea primaria con caracteres sexuales secundarios y otros sin caracteres sexuales secundarios. En las con caracteres sexuales secundarios están las malformaciones del tracto urinario, retraso constitucional, insensibilidad androgénica, síndrome de resistencia ovárica o el embarazo. Y en las secundarias, en la amenorrea sin caracteres sexuales secundarios, la falla gonadal, deficiencia gonadotrófica, disfunción hipotalámica, tumores hipotalámicos, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, ya que pueden estar ocasionando esta amenorrea. La amenorrea secundaria, ya esta amenorrea que tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Hay una causa que le está originando. Puede ser con androgenización o sin androgenización. En la androgenización, ¿verdad?, es cuando aparecen algunos caracteres sexuales en la mujer que son de masculinos, especialmente lo que tiene que ver con la distribución del vello púbico, ¿verdad?, que en la amenorrea con androgenización toma la forma del masculino. Aquí, dentro de las enfermedades o de los síndromes que podemos tener, está el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de Cushing, la hiperplasia adrenal y un tumor adrenal u ovárico, entonces que esté generando mucho andrógeno. Y la amenorrea sin androgenización, esta puede ser de tipo fisiológica, iatrogénica, alguna enfermedad sistémica, causa uterina, bueno, hay muchas causas, hipofisiaria, etc. Eso en cuanto a amenorrea. Entonces, resumen, las amenorreas pueden ser, ¿verdad?, primarias o secundarias, y ahí las revisamos. Otro problema dentro de los problemas ginecológicos está el famoso síndrome premenstrual, antes de que llegue la menstruación. Este es un desorden caracterizado por cambios hormonales que producen síntomas disruptivos recurrentes en la fase lútea del ciclo menstrual. Y la fase lútea del ciclo menstrual es la que se encuentra desde la ovulación, ¿no es cierto?, hasta la menstruación. Es como la segunda etapa del ciclo. Después del día 14 se produce la ovulación hasta la menstruación y viene este síndrome premenstrual. Estos síntomas, ¿cómo se aprecian? Como cambios a nivel físico, ¿ya? También cambios a nivel psicológico y del comportamiento que afectan la vida de las mujeres. Generalmente se dan algunos cambios físicos relacionados con retención de líquido, ¿ya?, que se representa, ¿no es cierto?, lo observamos como edema en las extremidades, como que tenemos una sensación de estar más gorda, de estar más pesada. Y yo diría que o donde más se nota a veces es en los cambios a nivel psicológico.
¿ya? En cambio, cambios del humor, cambios en el ánimo. Se desconoce, dice la causa, y esto pareciera que ocurriría con ciclos anovulatorios y con el aumento de los estrógenos, produciendo lo que yo les decía, una retención de líquidos, edema y un incremento de peso. Eso es el síndrome premenstrual. O sea, no es, muchas veces se ha utilizado esto del síndrome premenstrual para hacer bromas, ¿verdad? Chiste, para hacer bullying, pero está estudiado, existe, y se provocan estos problemas. O sea, no es que las mujeres inventemos, ¿no es cierto?, que nos sentimos que estamos malhumorados, que tenemos un problema en el carácter o nos sentimos físicamente mal. Existe. Otro problema que también afecta la vida nos afecta a la vida, ¿no es cierto?, es la famosa dismenorrea. La dismenorrea es un dolor cíclico tipo cólico en la zona pélvica y abdominal inferior que se presenta en relación con la menstruación. Este dolor se presenta justo antes de la menstruación o durante esta, al menos durante los primeros 2 días. Y suele acompañarse de otros síntomas, no solamente dolor, sino que puede haber sudoración, taquicardia, náusea, vómito, incluso diarrea, cefalea. Ya la prevalencia es muy alta, se presenta en alrededor del 60-80% de las adolescentes. De estas, un 10 a 15% puede presentar cuadros de dolor severo, y de este 10 a 15%, un 50% incluso puede tener incapacidad para actividades diarias, como trabajo o actividades escolares. Hasta ese nivel puede producir entonces incapacidad. Este dolor, que no solamente es dolor, se acompaña también de otros síntomas. ¿Qué factores de riesgo para la presencia de la dismenorrea? La nuliparidad, o sea, no haber tenido hijos, no haber estado nunca embarazada. Una menarquia temprana, 11 años, periodos menstruales que son muy prolongados, algunas mujeres 10 días con la menstruación, ¿verdad? Se dice que también está asociado con el hábito de fumar y consumir alcohol, con la obesidad, el estrés, la falta de ejercicio y el abuso de la cafeína. No se ha demostrado un patrón hereditario, a pesar de que se ha observado, ¿no es cierto?, que las hijas de mujeres que sufren la enfermedad son más propensas a desarrollarla. Si mi mamá tenía, ¿no es cierto?, episodios de dismenorrea, es probable que yo también los pueda tener. Sin embargo, eso no está 100% así comprobado. La dismenorrea primaria, estas son menstruaciones dolorosas en donde no se halla una patología ginecológica que la explique, ¿ya? No hay alteraciones, simplemente está presente el dolor. Generalmente, esta dismenorrea aparece de 6 a 12 meses después de la menarquia. O sea, tenemos la primera menstruación, muchas mujeres tienen un par de meses, 2 o 3 meses, a veces hasta 6 meses, en que no vuelve a llegar la menstruación y vuelve a aparecer. Entonces, la dismenorrea aparece a los 6 o al año de haber iniciado la menarquia. Suele producirse con mayor frecuencia en mujeres entre 17 y 25 años y es poco habitual, dicen, en edades posteriores o tras haber tenido hijos. Probablemente por esa razón es que hay una disminución. El dolor suele presentarse de 48 a 72 horas previo a la menstruación, persistiendo por 1 a 3 días. Comúnmente el dolor es al inicio y solo dura un día, eso es lo más frecuente, y tenemos las náuseas, vómitos, diarrea, lumbalgia, cefalea, mareo, ¿ya? Rara vez síncope y que perdamos la conciencia. Así como tenemos dismenorreas primarias, que no sabemos, no hay un origen que le explique, una causa que le explique, perdón, también está la dismenorrea secundaria. En estos casos encontramos una patología orgánica que explica el dolor. Esta dismenorrea secundaria la encontramos en aproximadamente el 10% de las adolescentes y las causas pueden ser la presencia de pólipos, de miomas, malformaciones uterinas, siendo la patología más frecuente en este grupo etario la endometriosis, que es entonces un trastorno a nivel del endometrio.
Es producto, dice, de una afección pélvica existente y se caracteriza porque su comienzo ocurre varios años después de la menarquia. No es de aparición inmediata. Suele aparecer una semana antes de la menstruación, pudiendo aliviarse o empeorar durante la misma o incluso persistir los dolores durante todo el ciclo. El dolor en este caso, cuando son dismenorreas de origen secundario, está presente por tiempo más prolongado durante la menstruación. Se cree que las mujeres más propensas a padecer este trastorno son, ya dijimos, mujeres fumadoras, mujeres que beben alcohol durante el periodo menstrual, mujeres con sobrepeso y en aquellas donde la primera regla llegó o se presentó antes de los 11 años. Los síntomas, ahí los tenemos, son muy parecidos a la dismenorrea, se agregan otros más intensos, más invalidantes, probablemente que una dismenorrea primaria. Cólicos en la parte inferior del abdomen, dolor lumbar, dolor irradiado hacia las piernas, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, debilidad, desmayo, cefalea. ¿Qué se hace para evaluar una dismenorrea? Siempre lo primero es la historia, ¿no es cierto?, detallada de este desarrollo puberal, de los ciclos menstruales de la joven, del adolescente. Debemos consultar por la edad de la menarquia, el patrón menstrual, cuál es la frecuencia, antecedentes de alteraciones menstruales familiares, antecedentes de endometriosis en la familia, cuál es la característica de la aparición del dolor, en qué momento, cuántos días antes le aparece, de qué tipo es el dolor, si hay presencia de otros síntomas, el uso de antiinflamatorio y cuál es la respuesta de la paciente a esto, si existe o no actividad sexual, uso de anticonceptivos, preservativos, infecciones de transmisión sexual. Se debe hacer un examen ginecológico, ¿no es cierto?, para descartar alteraciones, la morfología del himen, la existencia de tabiques vaginales y otras malformaciones obstructivas. Hay algunas mujeres que tienen un útero, por ejemplo, doble, o sea, tienen como dos úteros, no es que tengan dos úteros, sino que hay la existencia de un tabique que divide el útero en dos. Hay algunas que tienen dos vaginas, ya dentro de las alteraciones que se pueden encontrar. Y hay algunas mujeres que no tienen, que en el examen que no son detectadas cuando niña y que después se dan en la edad adolescente o en la pubertad, se dan cuenta que la niña no tiene útero. ¿Ya? Debido al riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica en el grupo de adolescentes activas sexualmente, se sugiere descartar gonorrea y clamidia. La enfermedad inflamatoria pélvica es una urgencia ginecológica. Es un dolor intenso acompañado de fiebre, compromiso grave del estado general, y generalmente esas inflamaciones están relacionadas con infecciones de transmisión sexual asociadas a la gonorrea y las clamidia. Siempre en cualquier consulta de un adolescente debemos descartar el embarazo, ya que también un dolor que a lo mejor estamos equivocados, no es una dismenorrea, sino que es un dolor producto de un embarazo, o puede ser incluso un embarazo tubario, que da mucha sintomatología abdominal, y esas también son urgencias obstétricas que hay que resolver. Aquí hay una escala de intensidad de la dismenorrea leve, moderada y severa, ¿cierto? Y ahí están, esto yo se los voy a mandar para que ustedes lo vean. Y hay parámetros, ¿no es cierto?, que son los cólicos, a través de los cólicos y otros síntomas que se pueden ir asociando. Ya, aquí tenemos una fotografía de un útero, ¿verdad? Aquí lo vemos. El útero, las trompas de falopio. Ya, acá en el interior, ¿verdad? Cuando se produce la ovulación, el óvulo sale de aquí del ovario y transita por todo esto que es la trompa de falopio, ¿verdad? Llega hasta este útero,
¿Ya? Si se encuentra aquí en el camino, en el primer tercio, con un espermatozoide, puede que ocurra un embarazo, entonces ya no va a ir el óvulo solito, sino que va a ser, no sé, el embrión que va a ir acá y se va a ir a adosar a este endometrio, que es la capa interna del útero. Si no hay embarazo, este óvulo llega acá, ¿no es cierto? Y se produce entonces después la descamación de este endometrio, que es lo que es la menstruación. Ya al haber, dice, una acumulación de sangre en el útero, esta descamación del endometrio es lo que libera sustancias tipo prostaglandina y son también las responsables del dolor. Acá están, aquí también hay algunas características del dolor y es para poder clasificarlo en primario o secundario. ¿Ya? El momento del cólico, en relación con el sangrado, las características del dolor, la duración del dolor, la edad de inicio, síntomas asociados, antecedentes ginecológicos y examen ginecológico. ¿Ya? Entonces, el examen ginecológico no lo hacemos las enfermeras, lo hacen las matronas o ya cuando este examen generalmente ya lo hace el médico, el especialista, para ir a buscar, ¿no es cierto?, la presencia de masas palpables, cuál es la ubicación del útero, una retroversión uterina, ¿no es cierto?, un útero que está hacia atrás, anexos dolorosos al palpar, hay mucho dolor, los anexos son las trompas de falopio, o presencia a veces de dispositivos que se han salido de su sitio, ¿no es cierto?, y han migrado hacia el interior del útero y los encontramos adentro en el endometrio. Tratamiento de la dismenorrea, yo creo que ya muchas de nosotros sabemos, hemos usado algunas de estas técnicas, ¿verdad? Calor local y analgésicos leves, antiinflamatorios no esteroidales, corresponden a la primera línea de tratamiento siempre en dismenorrea primaria, tienen una eficacia del 80%. También el uso de anticonceptivos hormonales es la primera opción en pacientes con dismenorrea y vida sexual activa. Y esto debiera ser indicado también por una matrona o por un médico ginecólogo, ¿verdad?, especialista. Aquí están cuál es el mecanismo de los anticonceptivos hormonales. Lo que hacen es inhibir la ovulación y disminuyen el flujo menstrual y además reducen el nivel de prostaglandina. Y esto es lo que hace que mujeres que con dismenorreas importantes, al hacer uso de anticonceptivos, ¿verdad?, baja el nivel de dolor, incluso en algunas desaparece. Su eficacia es alta, de un 90 a un 95%, ¿ya? Y la dismenorrea recidiva antiprogresiva, pese al uso de ACO, debe hacernos sospechar la existencia de patología orgánica, particularmente endometriosis. ¿Ya? La endometriosis es una enfermedad grave que produce, además de la aparición de algunos signos sexuales secundarios, la endometriosis produce infertilidad. Eso es lo más grave. Acá tenemos otro problema que es la ginecomastia, que también la conversamos nosotros, que podría ser un problema que se podría presentar, ¿verdad?, en los niños, en los hombres, pero también puede aparecer en niñas en edades muy tempranas. Aquí vemos la fotografía de la glándula mamaria, ¿no es cierto? Y esta como acumulación de grasita que se ubica debajo de la areola y hace la vez de un aumento de tamaño de la mama. La ginecomastia puberal es un crecimiento glandular unilateral o bilateral en los varones en fase del desarrollo puberal. Se da en el 50-70% se da en el estadio 3 y 4 de Tanner. Aquí tenemos desde los casos más leves a lo mejor hasta los más severos en lo que es ginecomastia. Algunos con mamas que casi de mayor tamaño que el de una mujer. En esos casos, si no se den con tratamiento hormonal o farmacológico, muchos de ellos hay que operarlo. Esta ginecomastia no sobrepasa los márgenes de la areola, es de consistencia firme, no adherido, doloroso a la presión, un diámetro menor de 4 centímetros. Si es de 5 centímetros o más este aumento, se habla de una macromastia. Y aquí llegamos a la telarquía prematura.
Ya dijimos que la telarquía corresponde a la aparición de este botón mamario en las niñas. La telarquía prematura está descrita por primera vez por Wilkins como la aparición de desarrollo mamario en niñas antes de los 8 años de edad, sin ir acompañado de otros signos de maduración sexual. La incidencia de esta telarquía prematura es de aproximadamente 20 niñas por 100.000 pacientes al año, apareciendo en el 60% de los casos antes de los 2 años. Acá vemos una niña pequeña de tener sus 4 años con un aumento, ¿verdad?, importante en el tamaño de las mamas y sin otro signo de pubertad asociado. Es solamente el desarrollo de la mama, de la glándula mamaria. El 30% de estas situaciones regresa de manera espontánea, un 10% aumenta y es progresivo y un 60% no varía. La etiología puede ser un aumento de la sensibilidad de la mama a los estrógenos. Puede existir una secreción transitoria de estradiol por quistes foliculares ováricos, ¿ya? Aumento de la producción de estradiol desde precursores suprarrenales, aumento de estradiol de la dieta por contaminación de alimentos con anabolizantes hormonales, podría ser. Ya se dice, ¿verdad?, que las carnes, los pollos especialmente, son alimentados, engordados, se les ponen hormonas, y que esta hormona, y tiene mucho de cierto eso, ¿verdad? Nosotros al consumir las carnes estamos pasando estas hormonas y se puede ver reflejado en el aumento del desarrollo de la mama. También pueden haber activaciones parciales del eje hipotálamo hipófisis ovárico con excesiva producción de FSH que esté explicando, ¿no es cierto?, este aumento. La patogénesis, donde está el origen, es un desequilibrio en la relación FSH-LH con una secreción pulsátil, entonces, predominante de FSH que va a inducir en las niñas el desarrollo de uno o varios quistes foliculares en cada ovario, y estos van a emitir como estos pulsos de estrógeno que van a ir entonces a incidir en el aumento del tamaño de las mamas o el desarrollo mamario. La clínica, la telarquía puede ser unilateral o bilateral, ¿ya? La telarquía exagerada definida como una telarquía prematura con mamas bien desarrolladas, junto con una edad ósea acelerada e incremento en el ritmo de crecimiento, aunque sin progresión a pubertad completa. Es benigna, fluctuante y autolimitada y sin alteraciones en el ritmo de crecimiento ni en la maduración ósea. El diagnóstico, al igual que cualquier otro problema, ¿verdad? La historia siempre es importante, historia clínica, recoger principalmente la edad de aparición de la telarquía, la posible exposición de la niña a acción de estrógenos externos. Hay que hacer una valoración de la edad ósea para ver si esta telarquía va acompañada de un crecimiento. La ecografía, una ecografía ovárica que nos puede indicar, hacer un diagnóstico diferencial de telarquía prematura y pubertad precoz inicial, de que hay un desarrollo ya a nivel ovárico, destacando el aumento de volumen del útero y de los ovarios en los casos de pubertad precoz central. En la telarquía prematura se puede observar una mayor incidencia de microquistes ováricos, ¿ya? Y estos microquistes ováricos son los que generan este aumento en los estrógenos. La ecografía nos permite descartar la posibilidad de un quiste ovárico productor de estrógenos también. Tratamiento, tranquilizar a los padres porque esto es una situación benigna y autolimitada, compatible con un futuro desarrollo puberal normal. Se deben hacer controles clínicos periódicos hasta el inicio del desarrollo puberal. Si tenemos una niña entonces que a los 2 años diagnosticada con una telarquía prematura, hay que esperar entonces hasta los 8 o 10 años del inicio del desarrollo puberal para ver qué pasa y mantenerla en control. Otro problema muy frecuente, ya y que ustedes también lo deben conocer bien, es la vulvovaginitis, que este corresponde a un proceso inflamatorio de la vulva y de la vagina. Habitualmente ambas estructuras están comprometidas, pero pueden darse también de manera aislada.
Las infecciones genitales en la infancia y en la premenarquia constituyen la causa ginecológica más frecuente en este grupo de edad. Las vulvovaginitis entonces ya son frecuentes en la etapa del escolar. En las niñas puede existir una secreción vaginal fisiológica en el momento del nacimiento y premenarquia. En la mujer durante algunas etapas del ciclo menstrual relacionado con el coito, durante el embarazo y la lactancia. Frente a estas situaciones puede existir entonces una secreción vaginal que es de tipo fisiológico. La secreción vaginal en las niñas fuera del periodo neonatal o puberal es siempre anormal, ya indicando la presencia entonces de una vulvovaginitis. Las niñas entonces no deberían tener una secreción vaginal, si no están, digamos, en este periodo neonatal o puberal. Las secreciones vaginales normales se caracterizan por ser inodoras, ya, esto es importante, entonces cuando tenemos una niñita con un flujo vaginal, hay que tomar el olor, ¿ya? Estas secreciones, para que sean normales, entonces, son inodoras, deben ser claras y viscosas. Viscosa es con una consistencia semejante a lo que es la clara del huevo, ¿ya? Tienen un pH ácido que es menor a 4.5, no contienen neutrófilos y no fluyen durante el examen con espéculo. El espéculo es un instrumento que uno pone en la vagina, ¿verdad?, para hacer examen ginecológico y para tomar el Papá Nicolau. Es un instrumento metálico. Entonces, cuando uno hace una especuloscopía, pone este espéculo en el canal vaginal, ¿verdad?, puede mirar, y de hecho fija en el cuello uterino, ¿verdad?, lo puede mirar y ver qué tipo de secreción existe ahí. Esta secreción, si es normal o fisiológica, no debiera fluir, o sea, no debiera mi espéculo llenarse con esta secreción. La flora vaginal normal es predominantemente de tipo aerobia, con un predominio de 6 especies diferentes de bacterias. Las más frecuentes que tenemos como flora habitual son los lactobacilos, que son productores de peróxido de hidrógeno. Los tipos de vulvovaginitis que nos podemos encontrar según la edad, esto va a depender de la presencia de la acción estrogénica sobre el epitelio vaginal, y aquí tenemos la vulvovaginitis del prepúber. El prepúber no hay estrógenos, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el estado hipoestrogénico de la vagina, que carece de glucógeno y por tanto de lactobacilos, crea un pH neutro, que es un medio de cultivo eficaz para las bacterias en el prepúber. ¿Qué factores son predisponentes? Entonces, la vulvovaginitis, este tipo de vulvovaginitis las vamos a encontrar en nuestros escolares antes del inicio de la pubertad, y también las encontramos en los preescolares. Niñas de 3, 4, 5 años. Factores predisponentes para una vulvovaginitis en esta edad: la estrecha proximidad de la vagina con el ano, la forma, ¿no es cierto?, de limpiarse cuando uno va al baño, carencia de tejido adiposo en los labios mayores, carencia de vello pubiano protector, labios menores pequeños, un himen delgado y amplio, una piel que es más delgada y más delicada, malas prácticas higiénicas, juegos que hacen los niños sentados sobre pavimentos o terrenos irregulares, arenosos, sucios, ¿verdad? La presencia de obesidad también está asociada, el uso frecuente de antibióticos, la enteroparasitosis, malformaciones congénitas e infecciones generales. Todos estos factores pueden hacer entonces que una niña en su etapa prepúber presente una vulvovaginitis. Ahora, ¿qué pasa con las vulvovaginitis en el adolescente? Aquí ya está la presencia, ¿verdad?, al desencadenarse, el activarse el hipotálamo, el eje hipotálamo hipófisis, ¿verdad?, gonadal. Ya tenemos la presencia del estrógeno presente, y esto favorece el engrosamiento de la mucosa vaginal y permiten entonces la acumulación de glicógeno. El lactobacilo, junto a otras bacterias de la flora saprófita, usan el glicógeno como sustrato para producir ácido láctico y ácido acético. Además, estos niños adolescentes en la etapa puberal presentan vello pubiano que hace la función de protector,
Y tienen también un desarrollo de los labios mayores y menores que evitan el ingreso de infecciones, hacen de barrera, ¿no es cierto?, una barrera mecánica al ingreso de bacterias al interior de la vagina. Factores predisponentes aquí para las vulvovaginitis en los adolescentes son cambios en el pH de la vagina por el desbalance entre lactobacilos y microflora, el uso de antibióticos, el uso de jabones alcalinos, ¿verdad?, que hacen que pierda la acidez propia, que es el pH ácido que tiene la vagina, ¿verdad? Si usamos jabones alcalinos, diabetes mal controlada, también uso de anticonceptivos orales, actividad sexual, el uso de ropa de nylon o lycra muy ajustada y, por supuesto, el mal hábito higiénico. Acá aparece una estadística de los factores predisponentes, donde los hábitos higiénicos se llevan la mayor parte, ¿verdad? Un 76% de las vulvovaginitis son por hábitos higiénicos. Luego tenemos el uso de antibióticos, los baños de piscina y de tina un 24% y la parasitosis 18%. Acá tenemos los hábitos higiénicos, ya en adolescentes mayores, 70%, relaciones sexuales sin protección, 56%, baño en piscina y tina, 36%, masturbación ahí, 20%, y el uso de antibióticos, 18%. Ya, esto se los voy a mandar para que ustedes lo miren, es un cuadro resumen, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cepa que pueden ocasionar estas vulvovaginitis. Tenemos la leucorrea, primero la leucorrea que es fisiológica y cuáles son las características, ¿no es cierto?, del flujo, secreción blanca, ya sin olor. Luego tenemos la cándida, que son infecciones por hongo, las tricomonas, la gardenela, ya, y la gonorrea. Y ahí ustedes van a ver las características del flujo, los síntomas genitourinarios que indica el laboratorio y el tratamiento. Aquí lo que se debe hacer es un cultivo del flujo, entonces, para determinar cuál es la bacteria que está afectando, que está presente y poder dar el tratamiento que corresponda. Diagnóstico, lo que yo les decía acá, el test de Graham más un coproparasitológico, bacteriológico y antibiograma de flujo vaginal. Opcionales, a veces se pueden tomar exámenes de orina porque pudiera una infección urinaria estar generando un problema, dolor o alguna alteración. Imágenes también se pueden tomar, radiografía, ecografía, dependiendo del compromiso que exista por esta infección. Y las vaginoscopías que son realizadas por especialistas, o sea, matrona o ginecólogo. Tratamiento, lo más importante aquí es hacer énfasis en las medidas generales de prevención. Ropa interior de algodón, no usar ropa muy ajustada, lavado de genitales con jabón neutro, limpieza perianal adecuada, ¿no es cierto?, como se hace el aseo, enseñar muy bien a las niñas la técnica del aseo, no compartir toallas ni ropa interior, evitar baños de inmersión, bidet y empleo de esponjas, ya, porque sobre todo ahí en la esponja donde se alojan todos los bichos, las bacterias, y las medidas sistémicas ya, tratamiento específico de acuerdo a lo que lo arrojen los resultados de los exámenes de los cultivos, antibióticos vía oral, antimicóticos si tenemos la presencia de un hongo. Estos medicamentos pueden ser vía oral, pero muchas veces también se acompañan de óvulos, ¿cierto?, a nivel vaginal.